Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Eterno que Él sea quien nos dirija, mis amados hermanos, y pues ya no retrasemos más esto. Vamos a comenzar. Les pido por favor que cierren sus ojos, que me acompañen en esta oración y que nos dejemos en las manos del Eterno, que sea Él quien haga las cosas, que sea Él el que se glorifique en esta noche y todos podamos participar de esta palabra. Amén. Bendito Abba, yo te doy infinitas gracias por tu tan grande amor y misericordia. Gracias, Señor, por la paciencia de mis amados hermanos. Gracias, Señor, por los que están aquí, Señor, en vivo. Por los que van a ver esta clase, Señor, posteriormente, cuando sea subida al canal, Señor mío. Padre, yo te ruego, Señor mío, que seas tú con nosotros. Señor, sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Y por eso, Señor, yo quiero glorificar tu nombre, Señor. Aquí estamos listos para lo que tú tienes para nosotros. Te bendecimos, te amamos, te podemos decir que eres todo para nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos dejarnos en tus manos. Queremos poner todo nuestro entendimiento al cargo, Señor mío, de tu Espíritu, Señor mío, que nos dirija a toda verdad, que podamos aprender de manera correcta, Señor, en esta clase y que, Señor mío, tú nos des, Señor mío, aquello que nosotros necesitamos, Señor, que anhelamos, que es tu palabra. En tus manos me dejo, Señor mío, Padre, y seas tú, Señor, conmigo. Abacadosh, muchas gracias por este tiempo. Amén. Muy bien, pues bueno, ya estamos por aquí, mis amados hermanos, ya también por aquí está Israel. Algunos ya me estaban escribiendo, discúlpenme por favor, es mucho el apoyo que ustedes me otorgan y por eso les doy las gracias. Bueno, pues el día de hoy les doy la más cordial bienvenida desde la Biblioteca Real Danesa de Copenhague, ¿sí? Siéntanse por favor bienvenidos a esta clase número 4 y bueno, pues vamos a avanzar, mis amados hermanos. Hemos visto ya muchas cosas. La clase pasada creo que fue muy interesante, no sé para ustedes, para mí lo fue. Yo espero que hayan ustedes disfrutado en realidad pues lo que nosotros estuvimos viendo. Entonces les estoy colocando ya aquí el material para que ustedes puedan empezar a visualizarlo. Vamos a ver, mis amados hermanos, bueno, la clase pasada principalmente nos dábamos cuenta de pues aquellas cosas que son los mandamientos. Nosotros vimos algunas circunstancias, el mandamiento principal, el Shema, Deuteronomio 6:4, hablamos acerca de los 10 mandamientos, ¿sí? Éxodo 20, estuvimos hablando acerca de los 613 mandamientos que aparecen en la escritura. Ya les dejé yo el material en la página para que los que están inscritos puedan descargarlo. Y nos dábamos cuenta de, creo que algo bastante importante, se trata, ¿sí? Todo esto se trata de amarlo, porque estábamos entendiendo, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, ¿sí? Que amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Hasta ahí concluimos y nos dimos cuenta de esa verdad tan importante que muchas veces nosotros no entendemos, no sabemos. Y bueno, pues ahora nos vamos a dedicar a definir un poco más el tema del altar. Y quiero decirles que primero vamos a empezar a ver lo que es el tema del altar, el concepto de altar. Vamos a ver algunas pequeñas definiciones, ¿sí? que van a ser muy importantes para que terminemos y concluyamos esta primera parte que estábamos hablando acerca del altar familiar. En primer lugar, altar. Un altar, en una definición, bueno, pues es una estructura o es un lugar elevado, eso es muy importante que ustedes lo consideren, donde se llevan a cabo sacrificios o se ofrece incienso como un gesto de adoración. Frecuentemente los altares son usados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya no son necesarios ahora en estos tiempos, dado que el sacrificio final
que es la muerte de nuestro Mesías, ¿sí? Pues ya fue, ya sucedió, ¿sí? Entonces, debido a eso, bueno, pues los altares los hemos dejado a un lado. Sin embargo, vamos a entender por qué llamarle altar familiar. La palabra hebrea para describirlo, ¿sí? Describir la palabra altar, es misbeach y significa sacrificio o lugar de matanza. Esta palabra, bueno, como una referencia, yo les puedo mencionar que es usada en el Antiguo Testamento 396 veces, hablando de la versión Reina Valera, por supuesto. Las primeras menciones de lo que es un altar lo encontramos en Génesis 8, ¿sí? Cuando Noé empieza a hacer altares al Eterno. También tenemos la referencia de Génesis 12, en donde Abraham hace lo propio. Génesis 26, donde Isaac también hace altar. Y Génesis 35, en donde Jacob también hace altar. Entonces, estas son referencias. Esto es desde el punto de vista de concepto, lo que nosotros debemos de aprender. Muy bien, vamos a seguir adelante. Aquí les acomodo el material. Y dice que los altares fueron usados casi por todas las naciones antiguas, mis amados. No solamente en los templos, sino también eran santuarios, ¿sí? Al aire libre. Eso es importante que nosotros lo sepamos, que nosotros lo entendamos, ¿sí? Hay diferentes formas de hacer los altares. Algunos estaban hechos de piedras amontonadas, ¿sí? Hasta llegar a hacer pues una situación alta, ¿sí? Por eso es importante que nosotros entendamos ese concepto de estar en alto. También se formaban plataformas cuadrangulares con las piedras sobre las cuales se ofrecían los sacrificios. Incluso había algunos altares que llevaban gradas para subir porque estaban muy altos, ¿sí? Otros eran de tierra, con paredes de piedra o de un solo bloque tallado en la roca, ¿sí? O separados por diferentes piedras de pequeñas dimensiones como para poder ser transportado. ¿Ok? Vamos a avanzar en el material. Ahora vamos a hablar acerca de llevar la presencia del Eterno a nuestra casa, mis amados hermanos. Bueno, el objetivo principal de esto, ¿sí? Una vez que ya sabemos lo que es el concepto de altar, el objetivo pues es realizar un altar familiar, o el de realizar un altar familiar es llevar la presencia de Dios a nuestra casa, ¿sí? O sea, que Él esté aquí con nosotros, que habite con nosotros, mis amados hermanos, ¿sí? Yo quiero platicarle acerca de un ejemplo bíblico de esta situación, ¿sí? Un ejemplo que estoy seguro que todos conocemos. David, el rey David, es un ejemplo en la escritura de muchos temas, ¿sí? Un ejemplo de cómo adorar como un salmista, un ejemplo de cómo buscar el rostro de Dios, ejemplo de un gobernante que es justo y valiente, ejemplo de liderazgo, ejemplo de obediencia. Incluso Adonai le prometió a David que sería luz perpetua, ¿sí? O sea, que su legado sería eso, luz perpetua. Esto lo pueden ustedes encontrar en el segundo libro de Reyes, 8:19, y en el segundo libro de Samuel, 21:17. Basados en todo lo que David significa, ¿sí? Para el Eterno, para Dios, nosotros vamos a tomar su ejemplo. David deseaba llegó un momento en el que deseaba llevar el arca hasta la casa donde se encontraba hecha específicamente para el Eterno, ¿sí? En la casa donde era la tierra prometida. David entendió que en este proceso era lo que tenía que hacer, era una situación correcta que él tenía que hacer y tenía que hacerlo de una forma específica. Entonces yo les voy a pedir por favor que analicemos lo que él vivió para llevar a cabo esta situación. Voy a permitirme bajar el material para que podamos ver esta parte. Ok, entonces
Bueno, pues en el primer libro de Crónicas 13:3 dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no sabemos, no hemos hecho caso de ella, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta cómo ya está el deseo del rey David y al intentarlo comete un error. Esto provoca que se pierda una vida. En ese intento, ¿sí? Nosotros podemos seguir leyendo en el versículo número 4 y hasta el 14, porque hubo una persona que debido al mal manejo y a tocar en la presencia del Eterno, bueno, pues pierde la vida, mis amados hermanos. Aquí yo les pido por favor que ustedes lo lean, ¿sí? Y esa arca, debido a esa situación, ¿sí? Termina en la casa de una persona que se llama Obed Edom. Esto lo ven en el versículo 14, lo tienen en pantalla. Y de ahí, mis amados hermanos, bueno, pues entonces comienza a reflexionar David cómo poder llevar a cabo ese proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad estaba fallando? ¿Ok? Y a eso es a lo que quiero que nosotros vayamos. Miren, mis amados hermanos, pongamos especial atención en los versículos 10 y 12. ¿Sí? David cometió un error de consultar al pueblo, esto fue en el versículo número 4, pero no consulta al Eterno, ¿sí? Entonces, quiero decirles cuántas veces nos acontecen las cosas de esa manera. Perdón, en nuestra propia emoción nosotros hacemos cosas que pensamos que son las correctas, pero nunca volteamos al Eterno y le preguntamos si Él está de acuerdo, si Él nos da la autorización para realizar o llevar a cabo las cosas. Entonces, pues esto fue lo que le sucedió a David. En esta ocasión, él por dejarse llevar por las circunstancias, pues comete un error, incluso esto provoca que una persona pierda la vida. Usa. Y bueno, pues David hizo algo que fue 100% en su carne, ¿sí? No algo dirigido por Dios. David le hizo un carro nuevo para transportar la presencia de Adonai, esto en el versículo número 7, porque David pensó que eso era lo necesario, pero es importante que nosotros sepamos que Adonai no quiere primero lo mejor de nosotros. Fíjense, y por eso se los puse en rojo, mis amados hermanos, ¿sí? Y para que vean mis expresiones faciales también me estoy poniendo aquí. No quiere lo mejor de nosotros en primer lugar. Él quiere primero nuestra obediencia. Ya hablábamos acerca de lo que dice 1 Juan 3:4, ¿sí? Que el concepto de pecado, bueno, pues es obedecer sus mandamientos. Entonces el primero, y así usted podrá encontrar muchas cosas en la escritura que le hablen acerca de, o pasajes bíblicos que le hablen acerca de la obediencia que nosotros debemos de tener. Él no quiere lo mejor de nosotros, no quiere nuestro mejor lloro, nuestro mejor canto, no quiere que nosotros nos esforcemos, Él solamente quiere, primero que nada, la obediencia. ¿Sí? Ya vimos también que Él ama cuando nosotros lo amamos. Ajá. Entonces, son situaciones que debemos de ir acomodando, porque es muy importante entender al Eterno. Entonces, Él quiere primero nuestra obediencia y ya después quiere lo mejor de nosotros, que nosotros seamos excelentes al podernos presentar delante de Él. Adonai no desea sacrificios, porque cuando nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, todo se convierte en un sacrificio. Eso es lo que sucede cuando nosotros actuamos sin pensar las cosas, sin dejar las cosas en manos del Eterno, sin consultarle a Él, si no tomamos la paciencia. Es que necesito, hay veces en que la euforia del diario vivir nos hace tomar decisiones y hacer cosas que no están autorizadas, mis amados, y no debe de ser de esa forma. Entonces, yo le invito, por favor, sí, a que usted trate de llevar a cabo las cosas en el orden correcto. No importa que yo me tarde, no importa que las circunstancias se den de esa manera, yo voy a esperar lo que Dios me dice. ¿Qué acaso no Dios tendrá el poder y tendrá todo lo necesario como para frenar las cosas y que no me suceda nada si yo no tomo una decisión? Póngase usted a pensar eso, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos ganas de hacer las cosas
pensando primero en Dios, ¿sí? Es peor aún. Sí, porque eso se vuelve un sacrificio, se vuelve algo que nos va a preocupar, que nos va a tener atados, que nos va a tener sin dormir en la noche, que va a suceder muchas situaciones que son incorrectas. Sin embargo, si nosotros aprendemos a descansar en el Eterno, va a ser muy importante, porque entonces va a hablar bien de nosotros. Nosotros vamos a dar testimonio, nos vamos a ir guiando con la confianza plena en que el Eterno sabe todo lo que nosotros necesitamos, Él está disponiendo todas las cosas, vamos a tomar la paciencia de hacer las cosas en el tiempo de Él hasta que tengamos luz verde para poder continuar. Entonces, eso va a ser una situación de paz, ¿sí? Sin embargo, si hacemos todas las cosas pensando que nosotros sabemos lo necesario para llevar a cabo las situaciones, créanme, nos vamos a meter en muchos problemas. Adonai, primero que nada, desea nuestra obediencia porque en la obediencia ya existe una rendición de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces debemos de entenderlo de esa forma. En la obediencia existe un temor reverente, en donde lo estamos primero consultando a Él, donde estamos enfocando todo lo que nosotros somos, quitando a un lado aquello que es carne y lo que nosotros somos es, tú decide, Señor, lo que debo de hacer. Entonces, así es como nosotros expresamos que le estamos amando. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos ya? Por ahí recuerdo que por ahí una persona decía, entonces se trata de amarlo. Bueno, el obedecerlo, el primero que nada tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Y esperar una respuesta de Él, esperar a que Él nos abra las puertas de una decisión que nosotros tenemos que tomar, eso es un símbolo de que lo estamos amando, porque lo estamos considerando. Esto es algo así como una especie de matrimonio. Por ejemplo, cuando sale una pareja, ¿no? Y se van a subir al vehículo. Entonces, si el varón toma esa precaución de abrir la puerta y que la varona suba y cerrarle la puerta, todas esas situaciones, quiere decir que yo amo a mi pareja, lo estoy considerando, el que la mujer cuide, ¿no? A su varón, a lo mejor en el momento en el que llega de trabajar, un vaso de agua, una pequeña atención, no solamente un beso, sino alguna situación, bueno, eso implica una relación. Es lo mismo, mis amados hermanos, nosotros con el Eterno. Recuerden que somos la novia. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les ponía de lo que es una boda hebrea en donde la novia se prepara y esto sucede durante casi un año, en donde el varón va y prepara casa y está haciendo todo lo necesario para que su amada esté bien cuando se casen, que esté agasajada, que esté consentida? Bueno, pues eso es lo que sucede con nosotros en el trato que debemos de tener con Dios, ¿sí? Entonces, debido a eso, David entiende que en primer lugar, sí, debe de preparar un lugar para que su presencia habite. Si nosotros analizamos lo que diariamente hacemos al orar, fíjense, quiero por favor que ahorita, yo sé que están atentos, pero me pongan mucha más atención, ¿sí? Si nosotros analizamos lo que hacemos al orar, entonces vamos a entender que ponemos un canto, a lo mejor nos ponemos a hacer un devocional primero leyendo la escritura, no sé, la manera en que usted acostumbre a hacer su devocional en casa, ¿sí? No me refiero a las cosas en la iglesia, usted en casa, ¿sí? Entonces hacemos un devocional, a lo mejor leemos un salmo, el que corresponda al día, o un proverbio, después escudriñamos un poco la palabra, la leemos, a lo mejor leemos algún estudio y después de eso a lo mejor le adoramos un tiempo, no sé en qué orden usted lo haga. Pero, sí, lo que sucede es que nosotros estamos haciendo que su presencia descienda. Ajá. Lo que nosotros hagamos hace que su presencia descienda al lugar en donde nos encontramos. Por eso me quiero referir a la casa, ¿sí? A lo mejor la iglesia, el trabajo, también podrían ser ejemplos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hacemos que su presencia descienda, mis amados, ¿sí? Fíjese lo que dice Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidieres, la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esos devocionales, bueno, pues estamos en su presencia, atraemos esa presencia. Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Entonces, nosotros nos encontramos en esa búsqueda del Eterno, ¿verdad? Sí, pero resulta lo siguiente. Les voy a poner aquí en el material y vamos a avanzar. Y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 3:22, ya lo leímos. Y una vez que recibimos, ¿sí? Y ahora sí, me vuelvo a colocar aquí. Fíjese qué chistoso. Hacemos muchas cosas para atraer su presencia, mis amados, ¿sí? Pero una vez que ya recibimos, ¿de qué manera? Bueno, recibimos a lo mejor consuelo porque estábamos buscando consuelo. Recibimos una respuesta porque en el momento en el que abrimos la escritura, el Eterno nos habló. Recibimos, a lo mejor nada más necesitábamos pasar tiempo con Él, ¿verdad? Y queríamos estar cobijados, sentirnos bajo sus alas, como dice la escritura. Bueno, lo que hayamos recibido. Y ya, nos ponemos de pie y seguimos adelante con nuestra vida. Bueno, y entonces la presencia, su presencia, ¿qué pasa con ella? ¿Sí? Bueno, pues la presencia no se queda con nosotros porque nunca le preparamos un lugar para que, además de atraer su presencia, habitara su presencia ahí. ¿Sí? ¿Y qué es ese lugar? Bueno, pues son nosotros mismos al estar buscando. No le estoy diciendo que usted haga un montículo de piedras en medio de su sala o en medio de su recámara. No, no es la intención. Lo que quiero que usted razone, mis amados hermanos, es que cuando nosotros atraemos su presencia a través de adorarlo, a través de leer su escritura, a través de escudriñar su escritura, a través de alabarle, a través de lo que usted me diga, ¿sí?, que hace, pues bueno, vamos a dejar su presencia ahí. Si nosotros continuamos con el ejemplo de David, que él dejó el arca en casa del enemigo. Esto aparece en el versículo 13 y 14, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, ya se había muerto una persona, y esto lo voy a decir un poco en tono risible, ¿no? Él toma a Obed-edom, que era el enemigo, y dice, mejor si va a morir alguien, pues que se muera él, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, deja el arca en la casa de Obed-edom, ¿sí? Y de alguna forma se da cuenta David cómo empieza a ser bendecida la casa de Obed-edom, porque ahí estaba la presencia del Eterno. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, mis amados. Necesitamos un lugar en donde la presencia del Eterno se quede en nuestras casas, que no se vaya más esa presencia, ¿sí?, sino que se quede ahí y nosotros podamos tener acceso a esa presencia todos los días de nuestra vida, ¿sí? David comprendió que el secreto no estaba en la presencia del Eterno, sino en cómo era tratada la presencia del Eterno. Si solo buscamos a Adonai en la iglesia, pues no estará la presencia de Adonai en nuestra casa, ¿sí? Y eso es lo que Adonai está buscando. Hablar con nosotros, estar con nosotros, habitar con nosotros, así como el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que lo importante, sí, no es o sea, no vaya usted a malentender, no es como tal la presencia. La presencia, mientras nosotros le adoremos y hagamos las cosas correctas, la vamos a tener. Lo importante es preparar una casa para el Eterno dentro de nuestra casa, ¿sí? Entonces, el ejemplo de David nos lleva mucho más allá de que existe una forma correcta para llevar la presencia, ¿sí?, del Eterno a nuestra casa.
En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 12 al 16 y el 27, nos dice, y esto se los voy a leer, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales levitas que designaron a cantores entre sus hermanos, con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, para que los hicieran resonar con alegría. Iba David vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías eran maestros de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Mire, lo que quiero que usted resalte sobre este versículo que nosotros acabamos de leer es que David se fue a la escritura, ¿sí? Entendió lo que dice la escritura y lo que había escrito Moisés por revelación del Eterno, y dijo, claro, son los levitas los encargados de hacer lo que yo estaba tratando de hacer con personas comunes, ¿sí? Y de esa manera preparó todas las cosas conforme a la escritura, y lo vuelvo a repetir porque sí le estoy diciendo que usted tiene que basarse en lo que diga la escritura, no, perdóneme lo que le voy a decir, no en lo que yo le diga, ni en lo que le diga su amado amigo en la iglesia, ni lo que le diga su líder, no, lo que diga la escritura, eso es lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Perdóneme, mi amado hermano, pero no se trata, acuérdense, no se trata de nosotros o de nuestros amigos o de nuestros amados hermanos o del que me está enseñando, no, se trata del Eterno, mi amado, ¿sí? Eso es lo importante. Si usted considera de esa forma, le va a estar demostrando amor al Eterno, ¿sí? Porque le va a estar obedeciendo lo que dice su escritura, sus mandamientos. Eso es lo más importante. Entonces aquí vemos el ejemplo. David obedeció lo que decía la escritura, se fue a lo que había escrito Moisés y dijo, claro, eso es lo que tenía que haber hecho, ¿sí? Y de ahí, pues bueno, surgen todas las cosas. El arca, pues llega hasta la tierra prometida, de donde nunca tenía que haber salido, y todos estaban felices. Aquí le voy a poner el material. Conforme a lo que Adonai le había mostrado a Moisés en el desierto, Adonai entendió que los levitas eran los encargados de llevar el arca. Esto lo vemos en Números 7 y en el primer libro de Crónicas 15. Reunió a los principales levitas, les pidió que se santificaran conforme a lo escrito, reconoció su error, sí, o sea, pedir perdón, reconocer, sí, o sea, venir delante de Dios y hacerlo, designó cantores que le adoraran, también a quien transportara el arca. David estaba también vestido de la manera correcta, porque dice la escritura que tomó un efod, sí, o sea, una vestidura sacerdotal. La presencia de Dios al fin logró quedar al centro de la tienda que David había construido en la tierra prometida, ¿sí? Continuó la fiesta porque había obedecido. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que sucede cuando nosotros obedecemos. Aquí le quiero enseñar dos cosas. Le quiero enseñar que si usted obedece lo que dice la Escritura, el Eterno lo va a bendecir. El Eterno le va a dar cosas, le va a responder en ese tenor que usted está demostrándole amor, le va a demostrar misericordia, mi amado, ¿sí? Y también vamos a provocar que la presencia del Eterno viva en nuestras casas, ¿sí? O sea, eso es lo más importante. Cuando nosotros buscamos a Adonai solo para pedirle, bueno, pues Adonai viene y nos da, ajá.
porque así lo dice su escritura en Juan 14:13. Si le pedimos prosperidad, Adonai viene y nos da prosperidad. Si le pedimos sanidad, viene y nos la da. Todo lo que nosotros pidamos en el nombre correcto, en el nombre de Yahshua, la palabra dice que nos lo dará. Esa es una promesa que tenemos en la escritura. ¿Por qué no? Mejor, en lugar de pedir prosperidad, pedimos al dueño de todas las cosas, ¿sí? En lugar de pedir prosperidad, pedimos al dueño de todo. En lugar de pedir sanidad, pidamos al que sana, porque si no lo tenemos a él, pues entonces no, o sea, si lo tenemos a él, tenemos todo. En la antigüedad, en el lugar donde Adonai se mostraba, se colocaba un altar. ¿Sí? Nosotros hagamos lo mismo, hagamos a la inversa esta situación, construyamos un altar para que Adonai se muestre en nuestra casa. Cuando nosotros tenemos adoración con el Eterno, es el momento adecuado para abrazarlo y tenemos un momento de intimidad con Él, ¿sí? Abrazando a Adonai no tenemos que pedirle nada, porque el perfume que está en Adonai se impregna en nosotros. Así que es mejor pasar un tiempo de intimidad con Adonai y prepararle un lugar para que habite en nuestra casa, ¿sí? Mis amados hermanos, aquí está el concepto, aquí está el resumen de todo lo que nosotros hemos visto. Si nosotros somos sabios y entendidos y en lugar de estar haciendo devocionales y poco a poco haciendo las cosas, pero traemos la presencia y después dejamos que se vaya y así muchas situaciones, bueno, pues definitivamente no creo que sea lo más conveniente, ¿sí? Nosotros debemos de estar entendidos que es importante. Perdón, aquí le voy a poner el material, discúlpeme. Es importante que nosotros, ¿sí? Nosotros tengamos esa presencia del Eterno dentro de nuestra casa, ¿sí? Que nosotros estemos atentos a que esa presencia no se vaya, a que, si es posible diariamente, quememos altar en el incienso en el altar para que esa presencia continúe ahí. ¿Sí? Porque como les digo, bueno, ¿para qué queremos bendiciones económicas si podemos tener al que es dueño de todas las cosas? ¿Sí? Entonces, en ese mismo tener todas las cosas que usted me pueda decir o me pueda argumentar que le hace falta o que usted tiene necesidad, pues mejor traemos al que es dueño de todo. Entonces, sigamos adelante. Un ejemplo de que en casa es donde se debe de enseñar a los hijos el temor de Dios, aunque es algo que ya sabemos, solo que cuando Danai es quien lo dice, pues él lo deja muy claro, es mucho mejor. Vamos a leer lo que dice Génesis 18 del 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está el ejemplo, ¿sí? Nosotros entendemos que el mismo Eterno dice, ¿cómo le voy a ocultar las cosas si es mi siervo, es mi amado? ¿Sí? Y él yo sé que se las va a enseñar a sus hijos. Es algo que nosotros debemos de hacernos de esa fama con el Eterno, porque eso es lo que nos va a ayudar. Adonai le hizo una promesa a Abraham, lo convertiría en una nación grande y poderosa. Para esto le pidió una sola cosa, instruir a sus hijos y su familia que mantengan el camino del Señor y poner en práctica lo que es justo y recto, su Torah, mis amados. ¿Sí? Eso es lo que nosotros les debemos de enseñar a nuestros hijos. Quiero pedirle que ponga especial atención en el versículo número 17, porque dice, encubriré, o sea, le ocultaré algo. Adonai no iba a ocultar nada. Quiero explicárselos de una manera en que usted lo pueda entender. Cuando nosotros tenemos nuestro altar familiar, el Eterno no nos oculta nada. Al contrario, nos revela porque estamos en una intimidad con Él. Sin embargo,
y a lo mejor va a ser difícil comprender esto, pero cuando estamos en lugares públicos, pues bueno, es difícil tener intimidad. A lo mejor usted me va a decir, pero es que yo solamente puedo tener una buena adoración cuando estoy en la iglesia. Pues mi amado hermano, yo quiero decirle que en realidad debería de ser al revés. En casa, donde estamos solamente con el Eterno y con las personas que más amamos, que es nuestra familia, pues ahí debería de ser el lugar de mayor intimidad que nosotros podamos tener. En el versículo 19 además dice que mandará, ¿sí? Lo que nosotros aprendemos en la intimidad con Adonai se debe de realizar. Lo que nuestros hijos aprendan en esa intimidad con el Eterno, los motivará a llevarlo a cabo todo el tiempo, porque va a ser enseñado de una manera particular. Es como si nosotros pensáramos en un maestro particular y lo tuviéramos en casa. Entonces es más fácil que nuestros hijos aprendan todas esas circunstancias y puedan siempre llevarlo a cabo, mis amados. Entonces son pequeños detalles que nos van a suceder cuando nosotros hacemos nuestro altar junto con nuestra familia y en esa intimidad que el Eterno nos permite, pues lógicamente en nuestra casa. Bueno, más ejemplos, porque sí hay más ejemplos, no solamente David, también, pues bueno, le voy a hablar acerca de Zaqueo, aquí se lo estoy poniendo el material en pantalla. Zaqueo, el Eterno fue a casa de Zaqueo y eso desencadenó una bendición que perduraría, que trajo arrepentimiento y perdón, mi amado. Yo estoy seguro que usted lo ha leído y si no, le invito a que lo lea en Lucas 19 del 1 al 10. Yahshua, ¿sí? Nuestro Mesías, fue a la casa de la casa de la suegra de Pedro, esto en Mateo 8, ¿sí? Y ahí dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que de este postrado en cama con fiebre, tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliere lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, mis amados hermanos, el concepto que yo les estoy tratando de enseñar acerca de hacer un altar en casa, ¿sí? Es para que usted siempre tenga esa presencia del Eterno en su casa. Ajá. Y quiero darle más ejemplos, más características de lo que va a suceder cuando usted haga esto, cuando usted haga su altar en casa. En Génesis 12:7 dice que nosotros cuando hacemos nuestro altar permitimos que Adonai tenga un encuentro con nosotros. Y dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. También un altar es donde Adonai se manifiesta, debido a eso es que se realiza un altar. Esto es en Génesis 35:7. Dice, allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel. Porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Adonai escucha cuando estamos en un altar, ¿sí? Esto lo leemos en 2 de Samuel, el ejemplo, en 2 de Samuel 24:25, y dice, allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Permítame, por favor, mover el material para que lo vea. En el altar, el sacrificio vivo somos nosotros mismos, mis amados hermanos. Dice en Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Participar y servir en ese altar permite recibir del mismo altar, ¿sí? 1 Corintios 9:13 dice,
No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Ajá. Levítico 3:5 nos enseña que ofrecer un sacrificio en el altar es una ofrenda de olor agradable al Señor. Dice, entonces los hijos de Aarón lo quemaron encima de la ofrenda quemada. Sobre la leña que arde en el altar es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Lo que desea el Eterno que se sacrifique en el altar es un corazón sencillo y humillado, mis amados. Salmo 51, versículos 16 y 17. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Sí? Estamos aprendiendo acerca de lo que sucede en el altar. Quiero decirles 2 puntos más. Lo que desea, perdón, esto ya lo vimos. Adonai no desea sacrificios inadecuados en el altar. Esto lo vemos en Isaías 1, del 11 al 13. Dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Aquí está hablando el Eterno. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me dan asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Entonces, sacrificios incorrectos, por favor, no los hagamos, mis amados hermanos, porque el Eterno los aborrece. Y bueno, mis amados hermanos, estamos a punto de concluir esta clase y este tema, y quiero terminar haciéndole 2 reflexiones. Una, de los conceptos más importantes en la Biblia, ¿sí? Pues es la paternidad del Eterno. Yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes creen que el Eterno, ¿sí? Imaginó que la mayoría, si ustedes piensan que el Eterno es su Padre, pues yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando esta clase van a decir, claro, el Eterno, Yahweh, es mi Padre. Entonces yo les quiero preguntar, ¿por qué si Dios, Yahweh, es su Padre, entonces le llaman por su nombre y por qué no le dicen papá? Pues esto es un poco para poder reflexionar. Voy a enseñarles que un motivo por el cual nosotros muchas veces no recibimos lo que nosotros pedimos, sí, es por lo que dice Juan 14:13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este motivo, pues está en la Biblia, es una percepción personal. Como hijos de Dios, oramos y nos mantenemos en esa comunión del Eterno, pero no recibimos lo que pedimos, y yo me incluyo en eso, porque uno de los motivos por los cuales no recibimos es porque no oramos conforme a la palabra. Tal vez en muchas ocasiones estamos pidiendo cosas que ni siquiera están escritas, mis amados hermanos, o que van en contra de la naturaleza del Eterno, en contra de sus leyes, en contra de sus mandamientos. Tal vez ni siquiera oramos a Yahshua, al nombre correcto, porque no sabemos quién es, y terminamos orando a un amigo imaginario, no sé. Ya les mencioné el nombre transliterado, ¿sí? De Jesús, que definitivamente pues no debemos de tener cuidado, pero no vamos a recibir una respuesta, ¿sí? Si nosotros no hacemos las cosas de manera correcta. Si nosotros lo que estamos pidiendo no es lo correcto, mis amados hermanos. Entonces, les invito por favor a que si ustedes van a orar y van a pedirle al Eterno van a exponerle al Eterno una necesidad, bueno,
pues se detengan un poco a pensar si esa necesidad está adecuada delante de los ojos del Eterno. Porque yo me he topado con personas que en muchas ocasiones quieren hacer, como decimos a veces, quieren hacerle manita de puerco al Eterno para que les permita hacer algo que no es lo correcto. Y en el cristianismo se le llama voluntad permisiva, ¿no? Bueno, mis amados hermanos, no es lo correcto, pues no es lo correcto. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros pidamos. ¿Por qué hacerles esta recomendación? Porque en el altar, ¿sí? Si nosotros logramos atraer la presencia del Eterno a nuestra casa, logramos que se mantenga esa presencia del Eterno en nuestra casa, definitivamente tenemos que aprovecharla. No podemos desperdiciar ese tiempo, desperdiciar la presencia del Eterno en nuestra casa si ya logramos traerla, mis amados hermanos. Por eso yo les invitaba a que ustedes solamente le buscaran en adoración. ¿Recuerdan lo que platicamos al principio? Perdón, en la segunda clase, donde ya les empecé a decir, por favor, escojan 5 cantos que a ustedes les gusten demasiado, donde le expresen al Eterno ese amor que tienen por Él. Y en base a esos 5 cantos, ustedes solamente pónganse a adorarlo, ¿sí? Les decía, no precisamente es el tiempo de hacer una lectura bíblica o de hacer un devocional como tal, no, sino que yo les decía o les trataba de pedir, entremos en esa adoración, entremos a esa situación espiritual, porque también estuvimos hablando de que esto tiene que ver con cosas espirituales. Entonces, cuando ya hacemos todo eso, llegamos a la puerta, nos vamos a presentar delante de su presencia, no vamos a pedir algo que sea incorrecto, mis amados. No podemos hacerlo, no podemos terminar una situación de esa forma. Entonces, yo les quiero invitar a que ustedes sean sabios y vayan mucho más allá y se preparen para estar en la presencia del Eterno. Lo único que deseamos con este estudio es que puedan motivarse a hacer su altar familiar, a buscar el rostro, olvídese tal vez del nombre, a que busque usted el rostro del Eterno en casa y de esa misma manera no permita que esa presencia se vaya. ¿Sí? Yo estoy convencido de que si el Eterno llega a su casa y usted le hace una habitación, le hace un altar y usted continúa haciéndolo y cada vez más frecuente e invita a su familia, aunque no tengan el temor del Eterno, aunque no conozcan de la Escritura, usted los invita, poco a poco van a suceder cosas, va a poder ver maravillas en su casa, se lo puedo asegurar, mis amados, ¿sí? Estamos tan seguros de eso que por eso lo enseñamos, por eso lo publicamos, ajá. Entonces, yo quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que ustedes sigan haciendo, vamos a seguir hablando acerca de lo que es hacer altar familiar, acerca de que pues no solamente es de nosotros, poco a poco hay que ir atrayendo. En alguna parte del estudio yo les decía, a lo mejor ustedes son los únicos que tienen el temor, bueno, pues entonces, pero van a ver poco a poco cómo la familia se va a ir acercando. Estoy seguro de eso, eso va a suceder. Yo lo he visto en diferentes familias, me lo han testificado. Entonces, quiero invitarlos, por favor, a que cuando usted ya tenga la presencia del Eterno, ore de manera correcta, le llame por su nombre y sobre todas las cosas, no deje que esa presencia se vaya. Abrácela, por favor, abrácela, imprégnese de esa presencia. Cuando usted salga a la calle, que usted esté impregnado de esa presencia. Les ponía yo el ejemplo cuando vemos, por ejemplo, eso sucede conmigo, ¿no? Yo tengo 2 hijas, entonces a ellas les gusta mucho cuando yo me alociono y huelo rico. A las mujeres normalmente eso les llama la atención. Entonces ellas me abrazan y se quedan impregnadas de ese olor que les llama la atención. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, para que cuando salgamos a la calle olamos, ¿sí?
tengamos esa situación de oler al Eterno, y eso se va a reflejar, y por eso cuando llegamos a un lugar, entonces se llena ese lugar, y por eso cuando vamos a algún lado la gente nos trata bien, por eso cuando hacemos nuestro trabajo, bueno, pues la gente es agradable con nosotros y podemos hallar misericordia porque podemos darles una sonrisa sincera. Entonces, eso es lo que provoca el altar. Eso es lo que nosotros les estamos invitando a que usted haga en su casa, a que usted pueda traer la presencia del Eterno y no dejarla ir, nunca más. ¿Sí? Que la presencia se quede siempre en su casa y que usted pueda ir mucho más allá pidiéndole y aprendiendo, y que el Eterno le empiece a enseñar, y que usted abra la escritura y pueda recibir revelación directa de parte del Eterno, o sea, todas las cosas que nosotros podemos recibir, pero para eso yo tengo que decirle, mi altar no tiene que estar en la iglesia, no tiene que estar en el trabajo, no tiene que estar en la casa de alguien más, tiene que estar en mi casa, ¿sí? Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con la clase. Estas 4 clases tienen que ver con altar familiar, ¿sí? Yo les pido por favor, vamos a seguirlo haciendo. Ahora sí les quiero invitar a que ustedes empiecen a ponerme sus dudas, por favor. Ya vamos a terminar. Sus dudas, sus comentarios, si ya están haciendo su altar, para que nosotros podamos saber que lo están haciendo.